A continuación, para dar inicio al seminario de hoy, quisiera presentar al expositor. El docente que impartirá la presente sesión es Hermann Thomas Herrenfeld, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neuropsicología infantil. Actualmente es candidato al grado de magíster en psicología en la Universidad de Montreal, en Canadá. Es diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Realizó su práctica profesional en el Servicio de Evaluación Neuropsicológica CEN de la Red de Salud de la Universidad Católica. También fue asistente de proyecto, evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización de WISC 5 Chile de CEDETI UC. Y cuenta con la certificación en nivel básico, intermedio y avanzado de WISC 5. Actualmente se desempeña como neuropsicólogo pediátrico y con experiencia en rehabilitación de secuelas cognitivas en oncología infantil y trastornos del neurodesarrollo. Cuenta además con certificación en instrumentos de evaluación tales como la escala Wechsler de inteligencia para adultos, cuarta edición, WISE 4, el sistema de evaluación de la conducta adaptativa, ABAS 2 y otras pruebas neuropsicológicas. Para fines de investigación está siendo entrenado en la aplicación del WISC 5 versión canadiense en francés. En el área académica cuenta con experiencia como expositor en ponencias de neuropsicología en Chile, México y Canadá, también como investigador de secuelas cognitivas en cáncer pediátrico. Actualmente su proyecto de investigación de magíster consiste en la identificación de instrumentos en español para la evaluación de la calidad de vida en cáncer pediátrico avanzado. Le damos entonces el paso a Germán para que inicie su presentación. Muchas gracias, Trini. Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien y estén pasando una muy buena jornada el día de hoy. En este día muy especial me gustaría hacer un reconocimiento a todas las mujeres, ya que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Y para ustedes, mujeres, ya sea que lo celebren o lo conmemoren, yo les mando un cordial saludo. Espero que podamos seguir avanzando en la lucha por los derechos de la igualdad con las mujeres, tanto en Chile como en el mundo. ¿Sí? De hecho, le comentaba a Trini que hoy día va a ser muy bonito pensar que una de las autoras del test que vamos a exponer es una mujer que, visionaria en su época, ¿cierto? Se atrevió a em, cambiar o proponer una perspectiva diferente sobre cómo hacer la evaluación. Y yo creo que no es casualidad que el día de hoy hablemos un poco sobre ella. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Y el seminario de hoy día se titula La utilidad de el test de la figura compleja de Rey-Osterried y el test gestáltico visomotor de Bender, COPIS-2, ¿cierto? Para la evaluación de las habilidades visoconstructivas. Es un título largo para un tema que podría ser un poco complejo de resumir, así que no podía hacerlo en menos palabras. Pero el día de hoy me propuse como objetivos primero introducir un poco la historia y qué es lo que pretende medir tanto la figura compleja como el test Bender-Kopitz, ¿cierto? Junto con los constructos y lo que los autores de la literatura contemporánea señalan sobre qué es lo que miden, y también poder relacionar estos test con la teoría Cattell-Horn-Carroll y otros modelos neuropsicológicos que particularmente yo soy adepto. Particularmente hablaré sobre el modelo de neuropsicología escolar Cattell-Horn-Carroll y cómo los test pueden aportar quizás en alguna forma a evaluar en esos sentidos. Para introducir el primer test, ¿cierto? El de la figura compleja de Rey, me basé un poco en dos manuales que hablan sobre evaluación neuropsicológica en general, ¿cierto? Uno más antiguo que el otro, ¿cierto? El de la derecha es un poco más antiguo, pero sigue siendo uno de los más emblemáticos para estudiar, ¿sí? Entonces ahí les dejo las referencias de ambos manuales. Primero, bueno, comentarles que la figura compleja de Ray Osterried, ¿cierto? Lleva el nombre de dos autores porque, como ustedes van a ver,
en realidad el trabajo de este test, digámoslo así, puede haber sido acumulativo. Todo partió con este caballero, ¿cierto? André Rey, un psicólogo suizo que creó un test, una figura compleja que pretendía utilizar para hacer una evaluación. Por eso se llama la figura compleja de Rey, por honor al creador. Y bueno, este test es un test que se hacía en lápiz y papel y pretendía ser un test para evaluar memoria, habilidades visoperceptivas, ¿cierto? Y para, entre comillas, identificar personas con daño cerebral o u otras patologías que pudiesen tener afectadas estas áreas. El test original que hizo André Rey constaba de una fase de copia en donde el evaluado debía mirar esta figura y reproducirla inmediatamente, y después una fase de recobro, que es el elemento de memoria de este test, que se hacía a los 3 minutos después de haber terminado la primera figura. Él mismo propuso también en este test em, utilizar lápices de colores para poder graficar y marcar cómo los evaluados iban construyendo esta figura y así a su vez estudiar algún patrón de construcción u otra información que pudiese ser complementaria a la codificación de la misma. Lamentablemente, este test, ¿cierto? Cuando fue publicado, Rey no publicó ningún criterio de puntuación ni tampoco ningún manual para explicar cómo se podía codificar, lo cual generó algunos problemas. Esta es la figura de Rey, que es muy archiconocida, ¿cierto? Pero para aquellos que la ven por primera vez, es un dibujo, ¿cierto? El cual, como yo les mencioné, en la fase de recobre, en la primera parte del test, el evaluado tiene que reproducir este dibujo y lo puede hacer con colores para graficar el orden sobre el cual realiza los trazos y compone la figura. Después, un discípulo de Rey, Paul Alexandre Osterried, un psicólogo belga. Él en 1944 propuso un sistema ya más estandarizado para poder puntuar la figura de Rey. Y él fue quien propuso que la figura se dividiese en 18 elementos y que el sistema de puntuación del test fuera desde 0 a 36. ¿Ya? También lo importante del aporte de Osterried es que él fue el primero en hacer un estudio normativo para encontrar baremos para este test, lo cual, como ustedes sabrán, para los tests psicométricos es muy importante tener estudios de la población para poder establecer parámetros de comparación. Osterried fue un psicólogo bastante fructífero, hizo muchas otras actividades más, se dedicó también a la clínica, pero su mayor aporte fue refinar un poco el trabajo de su maestro, y por eso la figura se le conoce como la figura compleja de Ray Osterried, en honor a que ellos la produjeron como la conocemos hoy en día. Sin embargo, este test se puede llamar de diversas formas, lo llaman en la figura de Rey, el test de Rey. Bueno, Rey además hizo otros tests, por ejemplo, hizo algunos test de memoria, otros test de codificación auditiva, pero el más conocido que hizo él fue este, ¿ya? Y bueno, ¿cómo funciona esta figura de Rey? Ya les comentamos, ¿cierto?, que Osterried la dividió en 16 elementos. Y en la fase de copia, cuando el evaluado tiene que reproducir este dibujo, ¿cierto? El evaluador va a calificar tanto la calidad del dibujo como también que el elemento esté correctamente emplazado, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el primer elemento, que es esta cruz, digámoslo así. Eh, el puntaje va de 0 a 36 porque los 18 elementos pueden ser codificados con 0, 1 o 2 puntos. Y esto va a estar dependiendo de si el elemento fue bien o mal dibujado y además también si está bien o mal posicionado. ¿Sí?
¿Qué evalúa esta figura de Rey? Algunos autores la definen como una evaluación de las habilidades construccionales y una medida de memoria no verbal. Por ejemplo, aquí los neuropsicólogos latinos, Ardila y Rosselli, planteaban particularmente eso. Strauss lo define, ¿cierto? La autora del segundo libro que yo les comentaba, que era bien emblemático, que evalúa la capacidad de construcción visual espacial y la memoria visual. Y algunos otros autores que ya la han citado hoy en día la definen como un test para medir capacidad visoconstructiva y la memoria verbal, memoria no verbal, perdón. ¿Por qué? Porque después de tener esta fase de recobro, perdón, esta fase de copia, que era el modelo que proponía Rey, tenemos una fase de recobro donde el evaluado tiene que dibujar de memoria los elementos que recuerde de esto, ¿ya? Miller, por ejemplo, uno de los psicólogos que propone em, los modelos de neuropsicología escolar, dice que la figura compleja de Rey estaría evaluando particularmente organización visual perceptiva, capacidad visoespacial y también elementos de la memoria espacial que formarían parte del dominio del procesamiento visoespacial según la teoría Cattell-Horn-Carroll. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces se conoce que la figura compleja de Rey evalúa algo que se llama las praxias visoconstruccionales, ya que en el fondo sería, no es exactamente lo mismo, pero sí está relacionado con con estos constructos. La capacidad visoconstruccional, ¿cierto? La habilidad visoconstruccional puede ser también una praxia. Pero si nosotros habláramos de praxias, tendríamos que hablar de un concepto mucho más general. Las praxias son, en palabras simples, todas las funciones cognitivas encargadas de hacer los movimientos aprendidos y necesarios para desenvolvernos en el día a día. Por ejemplo, cuando nosotros nos vestimos, tenemos la noción de que debemos abotonarnos la camisa, ¿cierto? Subirnos el cierre, abrocharnos los zapatos. O también, por ejemplo, aprender a lavarse los dientes implica tomar el cepillo, moverlo, ¿cierto? Exactamente. Este tipo de procesos cognitivos en realidad son mucho más complejos de lo que nosotros pensamos y personas con daño cerebral comienzan a perder estas habilidades, estas praxias. No sé si lo han notado, pero personas mayores a veces se les dificulta hacer algunas otras actividades de su propia cuenta. A veces tienen problemas para vestirse, problemas para hacer alguna otra actividad más compleja. Eso se podría explicar como una dificultad hacia las praxias. La figura compleja de Rey no mide praxias en general, sino que mediría las praxias visoconstructivas, vale decir, las praxias ligadas con tanto la construcción de modelos de dos dimensiones a través del dibujo, como también un poco lo relacionado con emplazar la información. Esto también toca mucho las habilidades visoconstructivas, aspectos tales como la escritura o cómo yo me ubico, por ejemplo, para llenar una hoja. Entonces son elementos importantes. No es que el test vaya a medir precisamente esto, porque las praxias se pueden medir desde otras maneras, ¿cierto? Y se miden desde manera mucho más naturalista, o sea, pídale a la persona que simule hacer tal cosa. Pero el test es un buen indicador para medir praxis visoconstructiva, que a su vez eso es un buen indicador del desempeño en praxis a nivel general. Se utiliza harto este test para evaluar personas mayores, para monitorear los trastornos neurocognitivos. También este otro test, como han mencionado otros autores, mediría la memoria visual, que en palabras simples, ¿cierto? Sería la capacidad de poder codificar y recordar información que es presentada a través de la vía visual, ¿cierto? Y que podamos nosotros tanto generar un recuerdo como también una evocación posterior, ¿sí? Entonces, este test es bastante conocido, es uno de los tests que más se utiliza a nivel mundial. Particularmente yo diría que la evaluación de adultos lo emplea bastante. Y además también, dado que es muy antiguo,
ha habido muchas personas que han propuesto cambios o han propuesto distintas maneras de interpretarlo o de administrarlo. Por ejemplo, en el manual de Compendium, ¿cierto? Yo les mostré, se propone que al menos habría hasta cuatro maneras de administrar esta figura. Y esto porque algunas personas añadirían un segundo momento de recobro. Algunos lo harían de reproducir la figura inmediatamente después de haberla copiado, otros dicen que a los 3 minutos, otros dicen que a los 30 minutos y así sucesivamente. Entonces, dado que es bastante complejo, em, ha habido bastantes personas que lo han propuesto en sí. Ahora, ¿cómo funciona en el fondo? Y aquí me gustaría mostrarles así muy rápido cómo es una evaluación, ¿cierto? Nosotros tenemos a dos personas aquí, el evaluador tanto y el evaluado. Él tendría la figura en una hoja en la cual yo le voy a pedir que él la copie directamente y vamos a pedir que a medida que la vaya construyendo cambie el lápiz para poder identificar el orden de los trazos y así saber cómo es la estrategia de construcción. Posteriormente, ¿cierto? Independiente de si se hace un recobro inmediato a los 3 o a los 30 minutos, se le pide al evaluado en una hoja en blanco que recuerde y escriba la figura, perdón, dibuje la figura que acaba de ver. Esta es la fase de recobro y es la que eventualmente evalúa memoria, ¿ya? Bueno, dada la utilidad, ¿cierto? Ya viste que hay muchas versiones. Una de las versiones más conocidas es la figura de Taylor, que como pueden ver es bastante similar a la anterior. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué entonces tienen que haber tantas versiones de un test? Particularmente porque si este es un test que evalúa memoria y se imaginan que una persona haya sido evaluada varias veces, puede estar el efecto de memoria de por medio y no funcionaría de la manera que pretende funcionar el test si ocurriese eso. Entonces, es interesante ver que pueden haber otras versiones y que también puede ser útil. Algunos autores plantean de que las versiones no son exactamente las mismas y, por ejemplo, se ha visto en algunos artículos que la versión de Taylor puntuaba un poco más alto a las personas en comparación a la versión original. Entonces, no es que sea totalmente intercambiable las figuras, ¿ya? Ahora sí, también, por ejemplo, hay otra versión, la figura de Taylor modificada, que es la anterior, e inclusive un grupo de la Escuela de Neurología de la Universidad de College of Georgia propuso también otras versiones de la figura compleja de Rey, ¿cierto? Sus propias figuras complejas para poder evaluar em, memoria y, bueno, todas las particularidades que incluye el test. Bueno, también existen inclusive otros tipos de sistemas para corregir la figura compleja de Rey. Porque como ustedes se imaginarán que es tan antigua y que ya todo el mundo la conoce, todos quieren, entre comillas, proponer su propio sistema. Hay sistemas que son más enfocados a los adultos, otros más enfocados al desarrollo infantil. También otra versión de la figura compleja de Rey que además incluye una fase de reconocimiento. Y en el caso de Latinoamérica y España, ¿cierto? La editorial TEA Ediciones, ¿cierto? Publicó una versión de la figura compleja de Rey, ¿cierto? Que es esta que está en 2009. Pero fíjense que está preparando una adaptación de la figura compleja de Rey y de reconocimiento que sería un poco esta, la que vende Pair. De todas formas, los que quizá la vimos en la universidad y la aprendimos, todos conocemos o nos hace familiar este manual, que es la versión de, como dice aquí, figura de Rey, entonces se reconoce solamente a Rey como el autor. La figura aquí está tipificada, ¿cierto? Y muestra algunos elementos sobre la administración, ¿ya? Particularmente en nuestro contexto latinoamericano, hay un estudio de validación que se hizo para países latinoamericanos del doctor Arango eh, Las Prillas, ¿cierto? Del sitio web que se llama Neuropsychology Learning.
que particularmente hizo estudios de baremación para Latinoamérica. Y bueno, yo que soy especializado y me he abocado más en infantil, en infanto-juvenil, está los baremos para población infanto-juvenil para pacientes chilenos aquí. Y es importante identificar qué versión es la que ellos han estandarizado, porque como ustedes pueden ver, recordando las diapositivas anteriores, pueden haber hasta 4 formas de administrarla, según lo que han estudiado algunas personas. Bueno, aquí la validación que hizo Arango, ¿cierto? Ellos tomaron la figura compleja de Rey, la figura A, que es la más conocida, ¿cierto? La que yo les mostré al principio, y estandarizaron la copia y también el recobro a los 3 minutos, ¿sí? Entonces ahí está el artículo, ¿cierto? Y en el artículo ustedes pueden descargar también los baremos, están separados por percentiles, de acuerdo a la edad y también a la puntuación. Ahora bien, con respecto a investigaciones más recientes o literatura más reciente, encontré aquí una revisión sistemática que habla sobre la utilidad de la figura compleja de Rey en trastornos neuropsiquiátricos. Y es bastante interesante porque viene a actualizar un poco la información que vimos en el libro de Compendium. Ellos pudieron reconocer que existen hoy en día quizás hasta 12 figuras semejantes a lo que sería la figura compleja de Rey. Y en ese artículo también se describe algunas de las utilidades. Por ejemplo, se ha visto que sirve mucho se utiliza mucho, perdón, en población con trastornos neurodegenerativos, ¿cierto? O trastornos neurocognitivos. Y, bueno, demencia, em, todo ese tipo de trastornos ligados más al envejecimiento y, bueno, los trastornos neurocognitivos generalmente. Y bueno, también alguna que otra menciona, por ejemplo, déficit atencional, otros trastornos o comorbilidades más psiquiátricas. ¿Sí? Es interesante y podría hablar mucho más sobre este test. Algo que quizás vacilé en agregar, pero que me gustaría mencionar, es que los mismos autores de Ardila y Rosselli, ¿cierto? Ellos hicieron un estudio sobre la figura compleja de Rey en población indígena colombiana y ellos encontraron que ellos puntúan de manera particular en este test. Entonces, esto es interesante de verificar porque muchas veces creemos que estos test que están menos ligados a la evaluación de la inteligencia o que tienen menos de el efecto del capital sociocultural o la inteligencia cristalizada podrían ser universales. La verdad es que no. Es muy importante, ¿cierto?, que los test puedan contar con baremos chilenos o baremos del país que se vayan a utilizar. No siempre va a ser así el caso, pero una vez que ya un instrumento está validado en un país, debiese ser el utilizado por default, ¿sí? Bien, bueno, con respecto a el segundo test que les voy a mencionar, ¿cierto? Es el test gestáltico visomotor de Bender con el sistema de puntuación de Copitz en la segunda versión. Primero, ¿cierto? Vamos a hablar de cuál es el test de Bender. Y aquí también tenemos a otra em, autora muy importante, que fue Loretta Bender, quien ella creó este test, ¿cierto? Que básicamente consiste en que el evaluado tiene que ver unas tarjetas y tiene que dibujar esas imágenes, ¿cierto? En una hoja. Em, Ella creó este test en 1938 y ya publicó un manual de corrección y administración en 1946. Como pueden imaginar, es un test bastante antiguo. Este es el test de Bender original, ¿cierto? La primera lámina, ¿cierto? Es la lámina A y después tenemos láminas desde la 1 a la 8. Em, Estuve viendo un poco cómo es la administración del test de Bender y la verdad es que encontré algunos recursos sobre algunas universidades en México y también en Chile, ¿cierto? Que mostraban cómo aplicar el test, ¿cierto? Pero es importante remarcar que
la forma en la que hay nueve tarjetas y donde esta es la letra A, es el primer vendor, es el primero, ¿ya? Bueno, este test, la verdad es que se volvió bastante, digámoslo así, bastante cotizado y bastante utilizado en la comunidad científica, ¿cierto? Y bueno, particularmente en los psicólogos. Y se ha visto que está entre el top 10 de los test que más se utilizaron en la época, ¿sí? Es importante igual señalar que este test también, si bien es cierto, trataba de tomar un tinte más desde el neurodesarrollo, también muchas veces se pensó y se concibió como un test proyectivo, algo que particularmente, digámoslo así, son paradigmas que se contraponen tanto a la neuropsicología como a la psicología dinámica, ¿cierto? O las contrariantes más desde el psicoanálisis que tiene que ver más con lo proyectivo. Ahora, importante aquí mencionar de dónde sale el aporte de Kopitz en el test. Y bueno, Elizabeth Kopitz, una psicóloga alemana que se erradicó en Estados Unidos, ella propuso del trabajo que hizo Bender un sistema para poder corregir el test adaptándolo hacia niños. Y ella, por ende, creó el test gestáltico de Bender-Kopitz para niños. Ella es bastante conocida porque además de trabajar en esta versión del Bender, ella propuso también un sistema para corregir el test de dibujo de la figura humana, que es un test que también es muy, muy archiconocido. Ahora, ¿qué pasó con el test Bender? Se empezó a utilizar y se consolidó, ¿cierto? Como uno de los test más importantes, ¿cierto? Pero llegó el tiempo también de hacer algunas revisiones y Brannigan y Decker en 2003 hicieron una revisión del test Bender original y encontraron de que habían algunas inconsistencias a nivel de propiedades psicométricas y también el test tenía algunas debilidades en relación a las mismas. Como ustedes se podrán imaginar, estos test de dibujo, que si bien es cierto, la tarea es estandarizada y estructurada, acordar la puntuación y también acordar cómo interpretarla puede ser un poco problemático, ya que la naturaleza del test lo amerita. ¿Cierto? El dibujo se puede reproducir de muchísimas maneras, ¿cierto? Y hay factores, digámoslo así, contextuales que podrían modificar la interpretación y eso no estaba del todo saldado. Generalmente en los test, em, el test trata de generalmente de tener evidencia de confiabilidad y validez. Y con respecto a la confiabilidad, muchas veces cuando nosotros aplicamos un test, esperamos que la persona que lo vuelva a reaplicar pueda seguir una misma estructura y que también pueda en el fondo evaluar el mismo elemento sin mayor influencia. Algo que pasaba con el test de Bender es que había problemas de consistencia. Vale decir que una reevaluación A y una reevaluación B podían tener diferencias muy grandes y eso genera desconfianza. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un termómetro en casa y me duele la cabeza, ¿cierto? Yo me tomo la temperatura y me marca 37. Yo, si después al minuto me vuelvo a tomar la temperatura y me marca 60, yo voy a decir, algo pasa con este termómetro, ¿cierto? Parece que no está midiendo bien. Si yo vuelvo a medirlo una tercera vez y me marca ahora 38, yo voy a decir, hay alguna inconsistencia en torno a cómo se está utilizando el test para medir lo que pretende medir, que es la temperatura. En los test psicométricos es similar. Se tiene que haber algunas propiedades de confiabilidad, por ejemplo, que particularmente haya normas para que la estandarización, perdón, para que la administración sea em, equivalente en el momento uno, en el momento otro, y además también tiene que haber correlación entre las puntuaciones. Entonces eso era un problema que había con el test vendor porque era muy antiguo, ¿cierto? Y no se había revisado, y por ello es que Brannigan y Decker hicieron esta revisión. Es importante esta revisión que ellos hicieron, agregaron 7 láminas y también hicieron modificaciones y trataron de em, mejorar el sistema de calificación.
ellos habían creado un sistema de calificación cualitativa para una versión abreviada del Vender. Y después cuando hicieron esta revisión del Vender uno, ¿cierto? La quisieron también adquirir a el Vender 2. Este test se utiliza bastante y de hecho encontré que hay estudios latinoamericanos sobre propiedades psicométricas, particularmente por Merino Gutiérrez, creo que se llama el autor, que es un que estudió o que hizo su investigación en una universidad en Perú. Ha profundizado harto sobre el test Vender en Latinoamérica. También vi que se hizo una validación en Venezuela, por ende está bastante vigente. Ahora, ¿qué tiene que ver Copits en este asunto? Se hizo la segunda versión del Vender y por ende también llegó la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer con el trabajo que hizo Elizabeth Copits también al respecto? Y un psicólogo estadounidense, Cecil Reynolds, en 2007 hizo una revisión del trabajo de Elizabeth, ¿cierto? Y propuso y volvió a revisar y desarrollar, perdón, el sistema de puntuación del test de Copits que ella había utilizado. Y él lo llamó el sistema de puntuación del desarrollo de Copits para el test gestal de Bender, particularmente para el Bender 2, ¿ya? Una aportación que hizo Reynolds en relación a el Bender 2 es que de hecho de las 16 tarjetas que contaba el test ahora, antes eran 9, de esas 16 él reemplazó 3 para poder aumentar la dificultad del test y poder también evaluar a niños y adultos. Y el Bender Copits 2, ¿cierto? Consta con estas 16 tarjetas. Como pueden ver, la lámina 5 era la original lámina A del el Bender 1. Y él propone que para los niños de 5 a 7 años se tiene que pasar estas 13 primeras láminas y para los adultos y bueno, los chicos de 8 años en adelante, estas otras láminas. ¿Sí? El sistema de calificación del Vender, ¿cierto? Consta de, bueno, efectivamente dos protocolos de respuesta y también el aporte que hizo Copits y que también Reynolds rescató es el sistema de corrección, digámoslo así, de la información cualitativa, en donde, em, en particular, hay déjenme buscarlo aquí, sí, en donde él propone indicadores complementarios emocionales para analizar el dibujo y también la reproducción de las imágenes. Eso es parte un poco de lo que implica, ¿cierto?, el trabajo que hizo Copitz, ¿sí? Bueno, ¿qué evalúa este test? Particularmente, algunos autores lo han señalado como una medida también de habilidades visomotoras, habilidades visoespaciales, visoconstructivas, perdón, y también perceptomotoras. Gorst también concuerda en 2008, ¿cierto? Señaló que sería un test también de habilidades visoperceptivas y de coordinación motora fina, ¿sí? Ahora, es interesante porque nosotros podríamos pensar que el test de Bender, como se realizó, ¿cierto? Podría ser simplemente un test de percepción visual y, como dice su nombre, basado en la Gestalt, ¿cierto? En los principios de la Gestalt, sería más un test de percepción visual. Pero Copitz, ella argumenta que el test más bien no es ninguna de las dos cosas. Para ella es un test de integración visomotora, ya que en cierta forma tanto la percepción como la coordinación motora y la capacidad de reproducir las imágenes estarían aquí ya mostrando un proceso integrativo de un nivel superior. ¿Sí? Bueno, ¿qué menciona Reynolds sobre el uso de Copitz, ¿cierto? Del vender Copitz y cuál podría ser su utilidad? Primero, ¿cierto? Este test podría ser útil para documentar y
objetivar la presencia de dificultades visomotoras en sujetos, ¿sí? Es decir, el test podría servir para levantar, ¿cierto? Tener un indicador, un dato duro de que hay dificultades dificultades visomotoras en particular. También puede ser un test que permita, ¿cierto? Sugiera hacer una evaluación en más profundidad, una suerte de test de screening. También puede ser utilizado para verificar la efectividad de las intervenciones que se hayan realizado, particularmente en esas áreas. También puede ser una herramienta de investigación o también utilizarse para diagnóstico diferencial en algunas de las otras condiciones de em, psicológicas o neuropsicológicas. Sobre todo aquí hace mucho énfasis en los indicadores de esta escala de complementaria de indicadores emocionales, que particularmente se aleja un poco de lo que mencionamos en la neuropsicología, pero es parte del trabajo que hizo la doctora Elizabeth. Entonces, sería bueno ahí que se respete. Bien, con respecto a el objetivo de verificar la efectividad de los programas de intervención en el mismo manual del sistema de corrección, se plantea esta cita que me gustaría poder leerla. Dice, la mayoría de los profesionales que trabajan en el área hoy en día probablemente estén de acuerdo con la observación de Lufstings que dice, los niños de hecho experimentan problemas perceptivos motores y estos problemas requieren remedio, no porque causen dificultades en el contexto escolar, aunque sí las producen, ¿cierto? Aunque las producen en algunas situaciones, sino porque los déficits causan ya problemas para el mismo individuo. Esto es interesante y me gustaría llevar a la reflexión. Uno dice, bueno, ¿de qué me sirve entrenar las habilidades visoperceptuales, ¿cierto? La praxia, etcétera, etcétera, si va a tener mucho o poco impacto en la escolaridad? Bueno, nosotros sabemos que sí, de hecho puede tener mucho impacto en población infanto-juvenil, pero a mí me gustó esto más que señalar de que más que la importancia en torno a lo académico, en el día a día, tener una dificultad de este tipo ya es bastante invalidante, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que más que solamente verlo por el tema de apoyar el éxito académico, que una persona tenga dificultades para poder tener praxis visoconstruccionales para, por ejemplo, reorganizar los elementos de su casa, algo que uno hace, por ejemplo, al poner la mesa eh, al querer escribir, al querer hacer un cheque, al querer, bueno, hoy día mucha gente ya no usa cheques, pero al escribir una carta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se emplean estas habilidades que son mucho más básicas y que están mucho más relacionadas con el día a día que con lo académico. Entonces es interesante cómo se levanta esta necesidad y que puede ser muy bien medida con este instrumento. ¿Sí? Fíjense que encontré esta investigación, hablaban sobre, bueno, igual no es tan reciente, de 2014, pero 10 años atrás ya, pero vieron el uso del Bender Coppitz y el BMI-4, ¿cierto? En jóvenes con lo que llamaban en aquel entonces autismo de alto funcionamiento. Y como pueden ver, el test sí se emplea y se utiliza para tanto la clínica como para la investigación. Ahora, por último, me gustaría vincular estos dos tests para ya ir terminando con la teoría Cattell-Horn-Carroll. Para aquellos que no conozcan la teoría Cattell-Horn-Carroll, ¿cierto? Es un paradigma de los más utilizados hoy en día para entender los estudios de inteligencia y es el aporte de tres autores que no fueron contemporáneos en su época, sino que cada uno de ellos fue aportando su visión hacia la comprensión de la inteligencia como constructo. Cattell, por ejemplo, propuso la idea de que existiría tanto la inteligencia fluida como cristalizada. Horn propuso la idea de que la inteligencia debiésemos mirarla como una jerarquía donde habría distintos niveles de comprensión sobre las habilidades de la misma. Y también Carroll ya propuso un sistema de nomenclaturas para poder clasificar
cada uno de estos procesos cognitivos que ha ido desarrollando la teoría. Este paradigma es muy importante y a mí me gusta mucho porque está basado en la evidencia y replica mucha investigación. Hoy en día hay personas que están utilizando las nomenclaturas de la teoría Cattell-Horn-Carroll para delimitar y poder describir de manera más precisa los constructos de las habilidades cognitivas generales. A mí me gusta mucho esta teoría, ¿cierto? A todos mis alumnos de ADIPA siempre les lleno los oídos con información de esto. Yo sé que puede ser un poco, eh, em, puede ser mucha información, pero yo creo en la utilidad que tiene. Bueno, la teoría Cattell-Horn-Carroll, bueno, antes de pasar a esto, ¿cierto? Menciona que podríamos entender la inteligencia en tres niveles de análisis. Podríamos hablar de un análisis general, un estrato 3, donde veríamos la inteligencia a modo general, ¿cierto? Y esto es un poco parecido a lo que pretendería ser la visión del CI total. Cuando yo, por ejemplo, digo que una persona tiene un CI total de tanto, ¿cierto? Yo puedo ubicar su desempeño en relación a una muestra normativa de un test de inteligencia, ¿cierto? Pero yo estoy hablando solamente a nivel general de sus habilidades cognitivas. Yo no sé, por ejemplo, para qué es bueno, para qué es malo. Yo no puedo obtener un perfil y tampoco puedo observar discrepancias en las habilidades. Sin embargo, si nosotros bajamos a un segundo nivel, ya a las habilidades amplias, ya la teoría ha propuesto 17 tipos de habilidades amplias, que ya son constructos mucho más discretos, mucho más especificados. Las habilidades visoespaciales, la inteligencia fluida, la cristalizada, etcétera, etcétera. Y a pesar de que esto ya es un gran avance, y aquí ya podemos observar, observar variabilidad en los sujetos, sigue siendo un poco general. Si yo les digo ahora, por ejemplo, el test evalúa habilidades visoespaciales, sí, visoespaciales. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las habilidades visoespaciales? En el fondo sigue siendo necesario que se especifique aún más los constructos y por eso es que está el estrato 1, que son ya las habilidades específicas. Y vamos a ver de que la teoría Cattell-Horn-Carroll ha identificado al menos 17 en su última revisión en 2018, 17 habilidades amplias y casi más de 80 habilidades específicas. Por ende, esto es bastante útil, ya que ya no nos quedamos cortos con solamente hablar ya las habilidades visoespaciales, sino que tenemos definiciones o descripciones de los constructos mucho más específicos. Ahora, también la emergencia de la teoría Cattell-Horn-Carroll ha dado pie para que algunos psicólogos, ¿cierto?, hayan generado otros modelos. Y, por ejemplo, este es un modelo de neuropsicología escolar que propuso Daniel Miller, ¿cierto? Un psicólogo escolar estadounidense, que es un modelo bastante particular porque trata de integrar la abundancia de test psicológicos que existen hacia un modelo más explicativo de cómo funcionaría el desempeño escolar en, y los procesos cognitivos, ¿ya? Y bueno, para vincular particularmente el test de la figura compleja de Rey con la teoría de Cattell-Horn-Carroll, McGrew, Kevin McGrew, de hecho, planteó una de las personas que propuso, ¿cierto?, la integración de la teoría de Cattell-Horn-Carroll como constructo general. Él diría que la fase de copia de la teoría de perdón, del test de la figura compleja de Rey estaría propuesto de estas tres habilidades que hoy en día, en la revisión actual de 2018, correspondería con la rotación rápida, la memoria visual en el procesamiento visoespacial y la destreza dactilar en las habilidades psicomotoras. Vamos a especificar un poco más de esto más adelante, pero aquí, fíjense, bueno, de hecho voy a hacerlo ahora para no quedar tan al aire. La fase de copia de la teoría, perdón, el test de la figura compleja de Rey, disculpen, tendría esta habilidad de rotación rápida, particularmente con la idea de que el evaluado tendría que tener la capacidad de poder rotar mentalmente imágenes sencillas. De hecho, el test, si bien es cierto, pide que se construya
en el mismo sentido la imagen, estuve revisando, porque la teoría de Juan Carlos se ha ido refinando constantemente, ha habido revisiones en 2011, 2018, entre muchas más. Planteaban que la rotación rápida se separaría un poco de la visualización por el tema de que sería, digámoslo así, operar con una imagen que, entre comillas, no está del todo visualizada, ¿cierto? Sino que el tema de la reproducción generaría la diferencia en torno a la habilidad de visualización. Por otro lado, la memoria visual, entendida como la capacidad de recordar imágenes complejas en periodos cortos de tiempo. El evaluado aquí, ¿cierto? Cuando reproduce la copia, tiene que, entre comillas, también eh, aprender un poco la figura, tiene que hacerse una imagen. Y más que, que fuera una tarea de memoria de trabajo, él la define como una tarea de la memoria visual desde las habilidades de procesamiento visoespacial, perdón, procesamiento visual. Y por último, algo que quizás no nos extrañaría es que tendría la habilidad específica de destreza dactilar de las habilidades psicomotoras. Y ahora, la fase de recobro, que aquí él no especifica cuál de todas las fases, si es 30 minutos, 3 minutos, pero él habla de la fase de recobro, tendría estas habilidades que en el día de hoy, traducido en la revisión de 2018, sería la memoria visual, que también vemos aquí en la fase de copia, la, la habilidad de memoria de recobro libre, de la habilidad eficacia del aprendizaje, y la capacidad de memoria de trabajo de la memoria de trabajo. ¿Cuál sería aquí la diferencia? Como dice su nombre, la fase de recobro tendría este elemento de tener que recobrar información que ya no ha sido de todo recientemente utilizada. ¿Sí? Bueno, aquí les dejo la referencia sobre lo que planteó Magru en su, disculpen, en su blog sobre la teoría de Cattell-Horn-Carroll con la figura compleja de Rey. Entonces, fíjense que el test en concreto tendría estas 5 habilidades implícitas. Ahora, con respecto al Bender, como ustedes se imaginarán, ¿cierto? Tantas versiones del Bender, tantas formas de entenderlo. Magru lo único que señaló es que en realidad el test Bender sería un test para evaluar procesamiento visual, pero no especificó más habilidades específicas, valga la redundancia. Entonces aquí yo les dejo las habilidades específicas, ¿cierto? Que componen esta habilidad amplia. Y habría que preguntarse cuáles creen ustedes que las que podría medir el Bender. Si bien es cierto, el Bender no tiene eh, un elemento de memoria, sí estarían implicados algunas otras habilidades. Pero eso sería algo importante de discutir mirando la evidencia y lo que otros autores podrían pensar. ¿Sí? Y bien, esa sería la presentación del día de hoy. Ahora tendríamos espacio para preguntas. Así es, así que vamos con las manitos arriba para ver el orden en el que el expositor va a poder responder a sus dudas. ¿Tenemos dudas? Mm. César, Ahí te está. escuchamos. Hola, buenas noches. Hola. Mire, hola profesor. Encontré en internet una versión de Blender Cockpits para adultos, para ser aplicado en adultos, pero tenía era más un test proyectivo, o sea, el análisis que se hacía era justamente más de proyección de personalidad, más que de organicidad. Em, No sé si es real, o en base a qué se construyó. La persona que firma es una persona argentina, no especifica su profesión. No sé si usted tiene información al respecto, que hay algún tipo de aplicación de este test en adultos. Eso. Sí, bueno, yo estuve investigando
Y como les decía, yo encontré que en países latinoamericanos, México, y de hecho inclusive hay, si ustedes buscan en YouTube Vender Copies, ustedes pueden encontrar ponencias de personas que enseñan a administrar el test. Yo estuve investigando, hay una de unos profesores mexicanos, pero ellos enseñan la versión Vender Copies 1, la que publicaron, la que tenía la página A y las 8 figuras restantes. Em, Ahí el expositor mencionó mucho sobre el tema de hacerlo en infanto juvenil. Desconozco si se ha utilizado en adultos. Ahora, si bien es cierto, por definición, la segunda revisión del COPIT, ¿cierto? Sí está pensado para ser adultos. De hecho, por eso se añadieron 3 láminas extra que que son mucho más complejas a las del Vender 2 original, pero ahí desconozco y no podría citar así a mi alcance algún estudio que se haga en adultos. Pero lo que sí plantea el autor es que está pensado para medir también adultos. De hecho, hacían énfasis en medir aspectos, digámoslo, desde el desarrollo en el ciclo vital completo. ¿Ya? Pero sí, ahí no podría quizás dar más información que eso. Sí. Ok. Seguimos con Maca entonces. Gracias. Bueno, agradecer la clase y un poco en la misma línea, si hay alguna referencia audiovisual o de texto, como efectivamente más orientada al tema de la interpretación y de la aplicación, que uno pueda profundizar un poco más. Sí, hay un... Bueno, yo estuve consultando un poco de material para preparar la sesión y había un profe que él proponía también su sistema para codificar el COPITS, pero no conozco, no tengo el nombre a mano. Déjenme ver si lo puedo ver en los archivos que tengo. Porque de hecho, alguien también preguntaba si venden el COPITS en Chile. La verdad es que inclusive el mismo test, yo no encontré versiones en español, de hecho. Eh, Hay una versión que anda dando vuelta que es uno de estos mismos profes que yo les mencionaba que generaban el contenido, que él de hecho la compartió en su Drive, entonces era como llegar y descargar. Él tuvo acceso a esa traducción, pero que a mí particularmente no me dice quién la tradujo, por ejemplo. Mm. Entonces, ahí es un poco, digamos así, está la nebulosa. Pero ¿qué ocurre? Estos test, como son tan antiguos, son tan trabajados, han sido tan populares, ha habido muchas personas o muchas corrientes que han tratado también de darle su interpretación o su toque. Si, por ejemplo, el mismo test Bender, ¿cierto? Tenía un formato de corrección pesado solamente para adultos. Entonces ahí la verdad no sabría darle información al respecto. Déjenme ver si todavía encuentro a este profe, porque... Ah, ya. Él se llama Joe Sáenz Torres. Él habla sobre, y bueno, gran parte de su trabajo, ¿cierto? Ha hablado sobre este test. Es un profesor peruano que de hecho él es muy generoso con sus conocimientos, lo ha publicado todo en internet. Ahora, con respecto a la pregunta de si lo venden en Chile, la verdad que yo no lo he visto, lo busqué y más bien la utilidad del vender, ¿cierto? Es que eh, particularmente hemos visto que en Chile se está empezando a utilizar mucho. Mucha gente lo llama y le llama la atención, lo quiere utilizar y por eso surgió la necesidad de ADIPA, ¿cierto? De poder generar un curso también que pueda llevar tanto la formación como también información actualizada, confiable de lo que sería aplicar el test. Algo importante, por ejemplo, Vender Copit no tiene normas chilenas, por ejemplo.
Mm. Y el Vender 2, que es otra versión anterior, recién está empezando a hacer normas latinoamericanas. Entonces ahí va a ser importante que las personas que lo usen entiendan que más que simplemente buscar el dato cuantitativo, ¿cierto? No lo vamos a poder del todo equiparar, ya que no es la misma muestra equivalente. Pero lamentablemente esa es nuestra realidad y si también nos cerramos a utilizar instrumentos por lo mismo, en realidad nos quedaríamos sin nada. Ojalá que en el futuro después el mismo test pueda ser validado en Chile. Pero esa como evento que ha pasado en Chile que mucha gente lo está utilizando, que nosotros decidimos hacer un curso al respecto. ¿Sí? Profesor, y en la figura compleja de Rey, yo me acuerdo de haber visto en algún minuto que había como una versión muy simplificada. ¿Esa Sí, es como para uso con preescolares o qué población objetivo tiene? sí, por ejemplo, en el manual de ¿Mm? la figura de rey en España hay una figura A que es un poco parecida a esta. Déjeme ver si la puedo proyectar. No la quise mostrar porque el test que tiene baremos chilenos se hizo con con la figura, La con más la figura de, más conocida, compleja. claro. Sí, pero ya, aquí está. Eh, es esta figura, quizá usted la vio, que esta es un poco la versión para niños que propone el manual de TEA Ediciones. No sé si será esta. Sí. Sí, esa se ha estudiado que se ha propuesto como una versión para niños, ¿Mm? pero no está, no está dentro del estudio de validación que hizo Arango, por ejemplo. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ya, continuamos entonces con la última pregunta que nos va quedando. Está en el chat de Cristian Opaso. Mi pregunta es la siguiente, dice, según el efecto Flynn, ¿se podría condicionar su uso ya sea por su grado cultural, migrocultural o neurodivergencia? ¿Y cada cuánto tiempo se tendría que revisar los baremos o puntuación para su mejor utilización? Muy buena pregunta. Bueno, ¿qué pasa con el efecto Flynn? Yo, cuando empecé mi práctica profesional y mi formación, me decían lo importante del efecto Flynn, de que cada cierto tiempo los test van quedando vencidos porque la población va cambiando y se va volviendo más inteligente. Hoy en día yo soy mucho más escéptico al respecto. De hecho, hay dos metaanálisis que hablan de que en realidad el efecto Flynn no sería tan real como nosotros lo creemos. Y de hecho, inclusive algunas personas están empezando a señalar de que la nueva generación está empezando a puntuar más bajo en las escalas de inteligencia. De hecho, por otro lado, algunas personas están empezando a poner pánicos, alarmas de que la generación actual se va a volver más tonta, que la tecnología, etcétera, etcétera. No, la verdad tampoco soy partidario de eso. Yo creo que más bien el efecto Finlin fue un hecho concreto que ocurrió entre 1930 y 1970 en Estados Unidos, que posiblemente respondió a factores más socioculturales. Entonces yo particularmente no creo mucho en el efecto Flynn. Yo creo que en realidad las puntuaciones de las pruebas de inteligencia pueden ir oscilando dependiendo de factores múltiples, tanto el tema de la sociedad como también la manera como estamos midiendo los tests. Ahora, para volver a su pregunta con respecto a estos tests, yo ahí le sugeriría quizás mirar el estudio que hizo Ardila y Rosselli, que ellos planteaban y ponían en duda por qué, por ejemplo, eh, estos indígenas colombianos puntuaban diferente en un test que en realidad quizás para ellos no tienen nada que ver con su cultura, nada que ver con su día a día, por decirlo así. Yo la verdad que no conozco cómo son los pueblos originarios de Colombia y tendría que entrar en más detalle a leer el artículo que ellos plantearon, pero ellos quisieron mencionar con este test de que las variables sociodemográficas pueden generar efectos distintos en la medición. También Ardila y Rosselli señalaban de que el nivel educativo generaba también impacto y tenía un efecto en la medición y señalaba, por ejemplo, personas que tenían menor o mayor escolaridad. Entonces sí hay finalmente
afectación. Y por eso sería bueno que siempre se vayan generando baremos, porque, y no quizás por un tema del efecto Flynn, sino porque también a veces las mismas muestras de baremación tienen errores. Por ejemplo, una crítica que hicieron al mismo artículo que mencionó Ardila y Rosselli, es que vieron este efecto de la educación en las puntuaciones porque la misma muestra tenía muchos padres o muchas personas que tenían muy poca escolaridad y otras que sí. Entonces no estaba muy bien equilibrada. Entonces, como pueden ver, siempre puede ser un tema o un problema multifactorial que hay que entrar a analizar con quizás como con altura de miras. Lo que sí le podría decir, Cristian, es que el estudio de validación que hizo el grupo del doctor Arango, ¿cierto? Es bastante bueno. em, Fue muy bien metodológico, ¿cierto? Y también ellos en su página web tienen un curso que habla sobre las pruebas validadas en Latinoamérica y cuentan un poco la metodología y en mi opinión es una buena baremación, ¿ya? Genial. Ya, entonces daríamos por finalizada la ronda de preguntas. Le agradecemos muchísimo por su participación en el seminario de hoy y también, por supuesto, le agradecemos a nuestro expositor, Herman Thomas. Eso, muchas gracias.